Hoy iniciamos entonces con la parte de cuello que corresponde a la unidad 6. Una vez que finalice esta unidad, ustedes deben de estar en capacidad de identificar, situar y relacionar cada uno de los elementos anatómicos que integran el cuello en su conjunto. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar entonces en la unidad 6? Va a ser pared y configuración cervical, esplenología del cuello, angiología del cuello y radiología del cuello. Ahora, la pared y configuración cervical vamos a dividirla en varias partes. Hoy vamos a tener el primer apartado y vean que estos son los objetivos específicos que ustedes deben de cumplir una vez que finalice este tema. Iniciamos entonces con la anatomía de superficie. Tenemos que el cuello es una estructura, podemos decir que cilíndrica, que permite el paso de estructuras destinadas a la cabeza, a los miembros superiores y el tórax. Tenemos que tener pendiente que esta estructura cilíndrica tiene dos relieves musculares importantes que son producidos por el esternocleidomastoideo, que es este músculo que estoy señalando acá, y el músculo trapecio, que está aquí atrás. Entonces, el músculo esternocleidomastoideo me permite a mí separar el cuello en varias regiones. Lo que se encuentra localizado o delimitado por los esternocleidomastoideos es la región cervical anterior. Lo que se ubica entre el esternocleidomastoideo y el trapecio es la región cervical lateral, y lo que se ubica por detrás del borde anterior del músculo trapecio es la región cervical posterior. A su vez, en la región cervical anterior y la región cervical lateral van a ver que existe una serie de triángulos que vamos a precisar un poco cuando hablemos más adelante sobre ellos. Pero vamos a nombrarlos para que tengan un conocimiento de cada uno de ellos. Tenemos que en la parte media se encuentra este triángulo, que es el triángulo submentoniano. Se llama así porque se localiza por debajo o inferior al mentón. Es un triángulo medio, impar, y vean que a los laterales se encuentra un par de triángulos, que es el triángulo submandibular, o también conocido como triángulo digástrico, y que inferior a él tenemos este triángulo, que es el triángulo muscular, también llamado triángulo homotraqueal. Para algunos autores, este triángulo homotraqueal es dividido por una línea imaginaria en un triángulo par, mientras que para otro, como en el caso de Sobota, como ven en la imagen, lo consideran como un triángulo impar y medio también. Ahora pueden ver que hacia los laterales se encuentra otro triángulo, que es otro triángulo par, que es el triángulo carotidio, es el triángulo que está acá. Ahora, pueden ver que en la región cervical lateral se encuentran dos triángulos, que son el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. En esta visión lateral pueden ver lo que le acabo de mencionar. Aquí se delimita mejor el músculo esternocleidomastoideo. Todo lo que se ubica hacia anterior es la región cervical anterior. Todo lo que se encuentra hacia atrás entre el esternocleidomastoideo y el trapecio es la región cervical lateral. Y lo que se ubica detrás del borde anterior del trapecio es la línea, o mejor dicho, la región cervical posterior. A su vez, como tenemos también la anatomía de superficie, también vamos a encontrar estructuras óseas, es decir, la osteología. Como vemos aquí, tenemos la osteología del cráneo y del cuello, que está conformada por la columna cervical. Y aquí hay estas estructuras óseas, es lo que nos da a nosotros el sustento de las diferentes partes blandas. El cuello presenta a su vez límite superior y límite inferior. El límite superior está conformado por la mandíbula, por el ángulo mandibular, también conocido como gonio, por una línea imaginaria que se extiende desde el gonio o el ángulo mandibular hasta la apófisis mastoidea, específicamente hasta su vértice, y luego nos extendemos hasta esta protrusión que está acá, que es la protuberancia occipital externa. Su límite inferior está determinado por la escotadura supraesternal o escotadura yugular, por la cara superior de la clavícula, el acromio y una línea imaginaria que se extiende desde el acromio hasta la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Esto es lo que me limita a mí entonces el cuello. El cuello podemos decir que está dividido en compartimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, la columna cervical se encuentra contenida o delimitada en un compartimiento que se llama compartimiento vertebral. La columna cervical junto con una serie de estructuras que están adyacentes a la columna vertebral. Luego, anterior a la columna o al compartimiento vertebral, vamos a encontrar otro compartimiento que es el compartimiento visceral.
¿Qué es esto que está acá? ¿Qué va a contener? Va a contener las diferentes vísceras del cuello, como por ejemplo los diferentes cartílagos laringios, es decir, la epiglotis, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides. También va a contener la tráquea cervical, el esófago cervical, la faringe, lo que no vemos aquí, pero que está allí, que es la glándula tiroides y la glándula paratiroides. Estos elementos van a estar contenidos aquí en el compartimiento visceral. Luego, anterior a él, vamos a tener otro compartimiento, que es el compartimiento muscular, que está anterior. Este compartimiento muscular va a contener entonces a los músculos infravideos. Se llaman así porque se localizan inferior a este hueso que está acá, que es el hueso hyoide. Es uno de los huesos que no está articulado con ninguna estructura ósea. Y luego tenemos hacia los laterales otro compartimiento, un cuarto compartimiento, que es el compartimiento vascular. Este compartimiento vascular va a contener entonces estructuras vasculares, como dice su nombre. Entre ellas tenemos la carótida común o primitiva. También va a contener la vena yugular interna y una estructura neural, que es el nervio vago o el décimo nervio craneal. A su vez, todo el cuello se encuentra rodeado por una fascia que se llama fascia cervical superficial, y es lo que le acabo de aquí dibujar en gris. Aquí tenemos nuevamente los límites del cuello, muchachos, pendientes con ellos. Límite superior, límite inferior, que es lo que nos va a delimitar entonces el cuello. Y aquí les he colocado los límites más precisamente. Ahora, cada compartimiento está rodeado por algo que se llama fascia cervical, que es una condensación, por así decirlo, de tejido conectivo. Esa fascia cervical, que es el continente, que es lo que me delimita cada compartimiento, se divide en una hoja o una fascia superficial y una fascia o una hoja profunda. Esa hoja profunda se subdivide a su vez en dos fascias, que es la fascia pretraquial y la fascia prevertebral. Aparte de la fascia cervical, vamos a tener entonces la fascia visceral y la vaina carotidia. Vean entonces que el compartimiento vertebral está delimitado, o su continente es la fascia prevertebral. Entonces, en la profundidad de esta fascia vamos a tener todos los elementos presentes del compartimiento vertebral. Anterior a él vamos a tener la otra fascia, que es la fascia visceral, y que en la literatura actual vamos a tener una fascia visceral general y una fascia visceral especial o específica para un órgano. La fascia visceral general es la que me delimita en compartimiento visceral, porque la fascia visceral especial es la que rodea a cada órgano en específico. Por ejemplo, hay una fascia visceral especial para la tráquea, para el esófago, otra para la glándula tiroides y así sucesivamente. Anterior a él vamos a encontrar entonces la fascia pretraquial, que me delimita el compartimiento muscular, y hacia los laterales vamos a tener entonces la vaina carotidia, que delimita o que constituye el continente del compartimiento vascular. Y todo esto se encuentra rodeado más superficialmente por la hoja superficial de la fascia cervical. Para algunos autores se considera o consideran que la vaina carótida resulta de la condensación de estas tres fases, es decir, de la fascia cervical superficial, de la pretraquial y la prevertebral. Ellas se condensan, el punto donde se condensan conforman entonces la vaina carótida. Ahora, en esta visión anterior del cuello pueden ver que este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Recuerden que estamos en posición anatómica. En gris se ha representado la fascia cervical superficial. Aquí se ha hecho una ventana y pueden ver entonces que se ha resecado la fascia cervical superficial y se ha quitado, se ha hecho la resección del músculo esternocleidomástoido. Vean entonces cómo el músculo esternocleidomástoido se encuentra envuelto por la fascia cervical superficial, al igual que el músculo trapecio. Si nosotros hacemos la resección del mismo, van a ver en la profundidad la fascia pretraquial. Y esa fascia pretraquial va a contener a los músculos infrayoideos, dentro de los cuales se encuentra el músculo esternoyoideo. Si hacemos una ventana un poco más profundo, van a ver aquí la fascia visceral general, y en la profundidad de la fascia visceral general va a estar la fascia especial de cada órgano, y en la profundidad de esa fascia visceral especial de cada órgano va a encontrar el órgano en cuestión. Por ejemplo, aquí tendrían el cartílago tiroides, que forma parte de la laringe. Si nos vamos más hacia el lateral y posterior, vean que en verde está delimitado aquí la lámina, la fascia prevertebral, que delimita el compartimiento vertebral. Vean entonces que medial y anterior a él se encuentra aquí la vaina carotidia, y que el interior vamos a tener la vena yugular interna lateral,
y la arteria carótida común o primitiva a nivel medial. Aquí tenemos ahora un corte transversal del cuello. Vamos a ir desde lo superficial a lo profundo. Esto es anterior, esto es posterior. Vean entonces que tenemos aquí la piel, luego tenemos el tejido celular subcutáneo y luego en la profundidad tenemos un músculo, que es esto que está acá, que es el músculo platisma. El músculo platisma también es conocido como músculo cutáneo del cuello. ¿Por qué? Porque este músculo se encuentra firmemente adherido a la piel. Si yo me voy más profundo, ¿verdad?, al platisma, pueden ver en azul que se encuentra la fascia cervical superficial. Vean cómo la fascia cervical superficial se desdobla, envuelve el músculo esternocleidomastoideo, se vuelve a unir, forma una sola hoja, a nivel del trapecio se vuelve a desdoblar, me envuelve todo el músculo trapecio y se une nuevamente a nivel de la línea media. Todo esto entonces rodea por completo al cuello. Ahora, hay estructuras que están superficial a la fascia cervical y que se conocen como estructuras epifaciales, es decir, que están por arriba, eso significa epi. Dentro de ellas se encuentra entonces el músculo platisma. Ahora, en la profundidad de la fascia cervical superficial, que está dibujado en azul, como ven en la imagen, vamos a encontrar aquí en verde otra fascia, que es una fascia que ya les mencioné, que es la fascia pretraquial. Esta fascia pretraquial es la que me va a contener en su interior a los músculos infraoideos. Si me voy más posterior, van a ver que en la parte media se encuentra aquí dibujado en amarillo la fascia visceral general. Y la fascia visceral general es la que me delimita el compartimiento visceral. Y en su interior vamos a encontrar la otra fascia, que es la fascia visceral especial. Es decir, es la que está aquí de color marrón y es la que rodea a cada víscera. Está la fascia visceral especial de la glándula tiroides, de la tráquea, del esófago, etc. Si nos vamos más posterior, pueden ver acá en color como rosado, fucsia, algo así, pueden ver entonces esta fascia que se encuentra rodeando a todos los músculos prevertebrales y algunos músculos propios del dorso de la región cervical. Entonces, pueden ver que en su interior se encuentra la columna vertebral cervical, los músculos prevertebrales como el escaleno anterior, medio posterior, va a contener los nervios raquídeos cervicales y por supuesto el plexo braquial. También va a haber nervios que emergen de los segmentos cervicales como es el nervio frénico y también va a contener la cadena simpática ganglionar. Todos estos elementos están contenidos aquí en el compartimiento vertebral cuyo continente es la lámina prevertebral y el contenido es todo lo que les acabo de mencionar. Ahora, anterior al compartimiento vertebral está el compartimiento vascular que está rodeado por la vaina carotidia. Entonces, la vaina carotidia se ubica anterior al compartimiento vertebral, lateral al compartimiento visceral, posterior y lateral al compartimiento muscular y a su vez pueden ver que se ubica en la profundidad y medial al músculo esternocleidomastoideo. En su interior vean que tienen la vena yugular interna que se ubica anterior y lateral, posterior y medial se encuentra la arteria carótida común y posterior a ellos dos se ubica entonces el nervio vago formando algo que se conoce como ángulo diedro. Y así ya hemos visto entonces en un corte transversal los diferentes elementos que se encuentran presentes en cada uno de los compartimientos y la fase. Ahora vamos con un corte sagital del cuello. Nos vamos igual, de anterior a posterior, de superficial a profundo. Vean que está dibujado en azul la lámina o la fascia cervical superficial. En su profundidad pueden ver en verde la fascia pretraquial y que entre la fascia pretraquial y la fascia cervical superficial se encuentra un espacio que es el espacio supraesternal. ¿Qué va a haber en el espacio supraesternal? Bueno, en el espacio supraesternal puede haber ganglio linfático, generalmente estructuras venosas como la vena yugular anterior, puede estar un arco venoso yugular, etc. Ahora, si nosotros nos vamos en profundidad a la fascia pretraquial, vamos a ver que en marrón se encuentra la fascia visceral especial o propia de cada órgano. Vean que está aquí la fascia propia de la glándula tiroides, la fascia de la laringe, la de la tráquea. Luego nos vamos más posterior, va a ver la fascia de la faringe, la fascia del esófago. Y si nos vamos más posterior, van a ver aquí en amarillo la fascia visceral general. Luego, posterior a él, vamos a ver en morado la fascia prevertebral. Y entre la fascia prevertebral y la fascia visceral general se encuentra un espacio que es conocido como espacio retrofaringio o espacio de la muerte. ¿Por qué es importante esto? Porque los procesos infecciosos que se localizan aquí en la faringe, como los accesos
retrofaringio pueden migrar o diseminarse hacia el mediastino a través de este espacio. Por lo tanto, producir un proceso inflamatorio e infeccioso en el mediastino que se conoce como mediastinitis, lo cual es una patología con una elevada mortalidad. Ahora vamos a hablar sobre los triángulos del cuello. En una visión lateral del cuello, que es esto que está acá, imagínense que el cuello tiene una forma cuadrilátera y que ese cuadrilátero es dividido en dos por el músculo esternocleidomastoideo. De tal manera que va a resultar dos triángulos mayores, un triángulo anterior, un triángulo posterior, ambos triángulos mayores. Y a su vez, cada triángulo mayor se va a subdividir en triángulos menores. Entonces vamos a tener aquí el triángulo digástrico, el triángulo submentoniano, el muscular y el carotídeo. Todos ellos son anteriores. Y en el triángulo posterior vamos a tener entonces los triángulos menores occipital y supraclavicular. Comenzamos con el triángulo digástrico. El triángulo digástrico está delimitado por un músculo que se llama músculo digástrico, el cual tiene un vientre anterior, tiene un vientre posterior, tiene un tendón intermedio que a través de una estructura fibrosa o fibrotendinosa forma una polea que se inserta en el hueso hyoides. Y junto con la mandíbula delimitan lo que es el triángulo digástrico, también conocido como triángulo submandibular. Vean que este es un triángulo que está localizado lateral y es un triángulo par. Luego tenemos otro triángulo que está acá, que es el triángulo submentoniano. Este es un triángulo que está en la parte media, que es un triángulo impar, que está delimitado por el vientre anterior de ambos músculos digástricos, por el hueso hyoide y por la mandíbula. Luego, inferiormente, tenemos este triángulo que es el triángulo muscular, que para algunos autores es un triángulo par, y que una línea imaginaria media me lo divide en dos. Él está delimitado por este músculo, que es el músculo homohyoideo, porque va del hueso hyoides hasta el omóplato o escápula, y tiene dos vientres, un vientre superior y un vientre inferior. Entonces, el vientre superior constituye su límite superior y posterior. El músculo esternocleidomastoideo constituye su límite posterior e inferior. Y superiormente también se encuentra aquí el hueso hyoides. Luego tenemos el triángulo carotídeo, que tiene una gran importancia por los elementos que allí se encuentran. Vea que está limitado superiormente por el vientre posterior del digástrico, posteriormente por el músculo esternocleidomastoideo y anteriormente por el vientre superior del músculo homohyoideo. Estos son entonces los elementos que delimitan el triángulo carotídeo. Ahora, si nos vamos al triángulo mayor posterior, vamos a tener dos triángulos menores, que son el triángulo occipital, que está delimitado anteriormente por el esternocleidomastoideo, posteriormente por el trapecio, e inferiormente por el vientre inferior del músculo homohyoideo. Luego tenemos otro triángulo un poco más pequeño, que es el triángulo supraclavicular, también conocido como homoclavicular, y que está limitado por el músculo homohyoideo, por el esternocleidomastoideo y por la clavícula. Ahora, cada triángulo contiene una serie de elementos de gran importancia, unos de mayor relevancia que otros. En el triángulo digástrico o submandibular vamos a tener entonces a la glándula salival submaxilar, vamos a tener ganglios linfáticos y vamos a tener la arteria y la vena facial. En el triángulo submentoniano no tiene estructuras de gran relevancia, pero va a estar presente venas y ganglios linfáticos. En el triángulo muscular vamos a tener músculos infrahyoideos como son el esternotiroideo, el esternoioideo. Va a estar también la tráquea cervical, el esófago cervical y la glándula tiroides. En el triángulo carotídeo vamos a tener entonces los siguientes elementos. La arteria carótida externa y sus ramas, como son la arteria lingual, la arteria facial y la arteria tiroidea superior. Ahora, también vamos a contener la vena yugular interna, la cual va a tener aquí sus tributarias. ¿Cuáles son sus tributarias? Las venas que drenan en la vena yugular interna, como por ejemplo la vena facial. También contiene nervios craneales bajos, como son los nervios 10 y 12, es decir, el vago y el espinal, y también contiene los nervios laringio externo e interno. Estos son los elementos entonces que están presentes en el triángulo carotídeo. Ahora, el triángulo muscular, aunque lo vemos así, podemos pensar que no tiene una gran relevancia, pero sí tiene una gran relevancia clínica. ¿Por qué? Porque a través del triángulo muscular nosotros podemos acceder a una serie de estructuras viscerales, en este caso a la tráquea. Y existe un procedimiento que se llama cricotirotomía. La cricotirotomía
no es más que la apertura que se realiza en una membrana que está localizada entre este cartílago que se llama cartílago tiroides, entre este otro cartílago que se llama cartílago cricoides. Por lo tanto, la membrana que está acá se llama membrana cricotiroidea. Cuando un paciente presenta una obstrucción de la vía respiratoria por encima de este nivel, nosotros podemos aperturar esta membrana, colocar una estructura tubular, ¿verdad? Y permitir entonces la comunicación de la vía aérea con el exterior a través de esta pequeña abertura. ¿Y cómo hacemos esto? Por anatomía. Simplemente sabemos que dónde se localiza el triángulo muscular. Ubicamos dónde está el cartílago tiroideo y el cartílago cricoides y podemos realizar este procedimiento con éxito y con, bueno, la menor complicación posible. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están contenidos en el triángulo posterior? Tenemos que el triángulo occipital se encuentra el plexo braquial, se encuentra el 11º nervio craneal, que es el nervio espinal o nervio accesorio. También va a estar presente la tercera porción de la arteria subclavia, pero esto se encuentra principalmente aquí, a nivel del triángulo supraclavicular o también conocido como homoclavicular. También van a estar presentes ganglios linfáticos, van a estar los nervios romboides, serrato mayor supraescapular y la arteria cervical transversa. Aquí tenemos entonces un dibujo un poco más anatómico, más representativo, donde pueden ver de color marrón lo que es la fascia cervical superficial. Vean cómo la fascia cervical superficial rodea o engloba completamente a el músculo esternocleidomastoideo y pueden ver que superficial se encuentra aquí una vena que es la vena yugular externa. Entonces, la vena yugular externa junto con el músculo platisma es una estructura de tipo epifacial. Aquí pueden ver entonces el músculo platisma, que es un dibujo anatómico, y vean cómo el músculo platisma junto con la fascia cervical superficial forma prácticamente el techo de casi todos los triángulos. Si ustedes ven acá, la fascia cervical superficial rodea por completo el cuello. Por lo tanto, la fascia cervical superficial forma el techo de casi todos los triángulos junto con este músculo que es el músculo platisma. El músculo platisma es el responsable de que cuando nosotros avancemos en edad, él se formen colgajos en el cuello. ¿Por qué? Porque él se va hipotrofiando a medida que vamos avanzando en edad, él se va atrofiando y por lo tanto comienza a ceder y comienza a caer por efecto de la gravedad. Vean entonces acá también la vena yugular externa, la vena yugular anterior y pueden ver que otras estructuras epifaciales son estos nervios que están acá. Estos nervios son nervios cutáneos del plexo cervical y vean que él emerge por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y se ubica superficial en la fascia. Vamos a tener aquí entonces el nervio occipital menor, también conocido como nervio mastoideo. Aquí tenemos este otro nervio que es el nervio auricular mayor, el nervio cervical transverso y los nervios supraclaviculares que se dividen en 3 grupos. Los que son mediales, los intermedios y los laterales. Ahora hemos quitado la fascia, hemos quitado parte de la estructura venosa como la vena yugular externa. Podemos delimitar aquí los triángulos que ya les había comentado. El triángulo digástrico, triángulo carotidio, aquí está el triángulo submentoniano y aquí está el triángulo muscular. Vean que aquí está en el triángulo digástrico tenemos esta glándula que es la glándula salival, en este caso la submandibular, y vean que se puede visualizar el drenaje de la vena facial en la vena yugular externa. También puede ver el contenido del triángulo carotidio y pueden ver que contiene entonces a la vena yugular externa durante, la vena facial durante su trayecto. También pueden ver cómo se origina de la carótida externa la arteria tiroidea superior y también puede ver aquí la arteria laríngea superior, no se visualiza aquí, pero en profundidad está la arteria facial. Pueden ver aquí también el nervio vago. En el triángulo posterior podemos observar entonces el nervio espinal que va adosado o adherido o está en la profundidad del músculo elevador de la escápula o angular del omóplato. También pueden ver acá esta arteria que es la arteria cervical transversa y pueden ver los diferentes ramos del plexo braquial. Y aquí se encuentra entonces la arteria subclavia. Hemos quitado ahora el músculo esternocleidomastoideo. Pueden ver en la profundidad acá con una mejor visión lo que les comenté, la arteria lingual, que también forma parte del contenido del triángulo carotidio. Pueden ver que el piso del triángulo carotidio está formado también en parte por este músculo que está aquí en profundidad, que son los constrictores, constrictor medio e inferior de la faringe, que lo vamos a ver mejor cuando
Veamos la parte de faringe. Pueden ver que el piso del triángulo digástrico está formado aquí por el músculo miloioideo y por parte de un músculo que va de la lengua al hueso hioides, que se llama músculo hiogloso. Pueden ver aquí los músculos que forman parte del piso del triángulo muscular, como es este músculo que se tiene desde el esternón hasta el hueso hioideo, por lo que se llama esternoioideo, y este otro músculo que va desde el esternón hasta el cartílago tiroides, por lo que se llama esternotiroideo. Y aquí tenemos entonces una visión un poco más amplia y detallada del triángulo digástrico. Vean entonces que el triángulo digástrico está limitado por el vientre anterior del digástrico anteriormente, posteriormente por el vientre posterior del digástrico. Vean este músculo que está acá, que es el músculo estiloideo, que también pasa a través del triángulo digástrico. Vean en la profundidad que su piso está formado por este músculo, que es el miloideo, que parece un abanico. Y más profundamente tenemos este músculo, que es el músculo hiogloso. Vea que su contenido es la arteria facial, que está anterior a la vena facial. También tenemos la glándula submandibular. También tenemos aquí un nervio, que es el nervio miloioideo. Y pueden ver que acá en profundidad tenemos el nervio hipogloso y más profundamente tenemos la arteria lingual. Que esa arteria lingual viene desde acá, desde el triángulo carotidio, que se origina aquí a nivel de la carótida externa. Y vean que aquí tenemos entonces la arteria tiroidea superior y que nos da aquí otra arteria más, que es la arteria laringea superior, que ingresa junto con el nervio laringio superior y perfora esta membrana, que es la membrana tiroidea, que está acá para dirigirse hasta la laringe. Vean entonces todas las relaciones de estas estructuras. Vean que el nervio hipogloso, que pasa superficial a la carótida externa, se ubica profundo al vientre posterior del digástrico, profundo al músculo estiloideo, pasa aquí superficial al músculo hiogloso y luego se ubica profundo al músculo miloioideo. Aquí tenemos una visión anterior de lo que le acabo de mencionar, del triángulo digástrico, del triángulo submentoniano. Vean que él está limitado lateralmente por el vientre anterior de ambos músculos digástricos, inferiormente por el hueso hioide. Vean que su piso está formado prácticamente por el músculo miloioideo, que es un músculo par que se une en la línea media formando este rafe y parece tener un aspecto como de abanico. Vean aquí entonces este otro triángulo que está acá, que es el triángulo muscular, que como les comenté, para algunos autores el triángulo muscular es un triángulo par, para otros autores no, es un triángulo impar, depende de si consideran la línea media que lo divide en dos o no. Y bueno, muchachos, hemos llegado al final de la clase. Recuerden que el cuello se divide en región cervical anterior, lateral y posterior, que las diferentes estructuras del cuello se encuentran contenidas en compartimientos, ¿sí? Y que esos compartimientos tienen un contenido y un continente. ¿Quién es el continente? Las estructuras que lo limitan. Por ejemplo, la fascia cervical superficial y sus diferentes láminas, ya sea la prevertebral, la pretraqueal, etc. En una visión lateral, ya les comenté que el cuello tiene una forma cuadrilátera, la cual es dividida por el músculo esternocleidomastoideo, un triángulo mayor anterior y otro triángulo mayor posterior. Cada triángulo presenta triángulos menores, que fueron los que ya les mencioné y detallamos a continuación, que cada uno tiene un techo que prácticamente es el mismo para todos y tiene un piso que sí varía de un triángulo a otro. Para cualquier duda, ya saben, estamos en contacto, la bibliografía empleada y bueno, muchas gracias por su atención.